Mercado Libre Dross. Vale, los 7 casos más particulares de Mercado Libre. A ver esto. Pocos placeres hay en la vida más grandes que el de recibir un paquete de algo que compramos en línea. El ritual es emocionante. Buscamos un producto, comparamos ofertas, precios, reputación del vendedor y le damos al botón de comprar. En pocas horas, o como mucho al otro día, golpeará un repartidor nuestra puerta diciendo: Mercado Libre, trayendo la alegría a nuestro hogar. La alegría de abrir un paquete de aquello que nos autorregalamos. Mercado Libre, la empresa dirigida por el argentino Marcos Galperín, no solo es una de las plataformas de venta online más importantes del mundo, sino que es la más empleada en Latinoamérica. Y ha ganado su reputación y su ritual por brindar esa experiencia tan sencilla y placentera que describí al principio. El de comprar con un clic y recibir en nuestra puerta. Pero no es oro todo lo que reluce. Hoy echaremos un vistazo al lado más oscuro de Mercado Libre para encontrarnos con 7 casos que fueron todo menos experiencias agradables. Por lo rocambolescos, por lo bizarros o por lo horrendos. Prepárate muy bien porque estos son los 7 casos más perturbadores en la historia de Mercado Libre. Número 7. Corría el año 2017. Mauricio Macri era el presidente de Argentina. Para sorpresa de las autoridades, el presidente tenía una cuenta en Mercado Libre, la cual usaba frecuentemente para vender, y no solo eso, sino que al parecer lo que vendía por Mercado Libre era drogas a domicilio. ¿Chequeado esto? Hola, muchas gracias, guacho. Me parece de chat total. Yo soy Gerel que dona acá, me llamo Eisia y XQSTita que mana aura. ¿Qué cosa, chat? Yo soy Gerel que dona acá. Gracias, Chivits. Chivits, gracias por tu 5.º mes de Subenkik, amigo. Te agradezco mucho. ¡Sí! Muchas gracias. Chivits. Chivits. Gracias, welcome. Gracias por la Subenkik. Te agradezco mucho, loco. Respect. Muchas gracias. Y las publicaciones bastante sospechosas. Así que las autoridades policiales hicieron un seguimiento. Y fue así que encontraron que detrás de aquella cuenta, abierta con el número de DNI de Mauricio Macri, no se encontraba el entonces presidente, sino 2 hermanos que tenían montado un lucrativo negocio de delivery de drogas en el partido bonaerense de Merlo. Un oráculo. La policía secuestró drogas de laboratorio, semillas alucinógenas y raíz de mimosa. Pero, ¿cómo se le va a poner el DNI del presidente? Principio activo del LSD, además de balanzas, cápsulas vacías y otros elementos sospechosos. Los hermanos recibían los pedidos desde la plataforma, simulando los productos ofrecidos con nombres sugerentes como bebida energizante, que sutilmente dejaban en claro que el producto era en realidad droga. Para alivio de las autoridades policiales, que se habían sorprendido al vincular al presidente con la venta de drogas, él mismo no tenía nada que ver, sino que su identidad había sido usurpada por una banda de traficantes de forma bastante estúpida, ya que al usar el DNI del presidente Macri, terminaron por llamar la atención de todas las autoridades. Que gratis, además. Número 7. Número 6. Ricardo Barreda fue un asesino múltiple convicto de Argentina, cuyo caso conmocionó a la opinión pública no solo de su país,
sino de la región a finales del siglo pasado. El odontólogo, agobiado por el maltrato psicológico y el irrespeto que recibía de su familia, en un momento de locura, asesinó a 4 mujeres: su esposa, su suegra y sus 2 hijas. Él alegó que lo menospreciaban y lo llamaban despectivamente Conchita, insinuando que no era lo suficientemente varonil, por decir poco. Después de asesinar a las 4 mujeres con su escopeta, Barreda limpió la escena, escondió el arma y salió de la casa. Para crear una suerte de coartada, se fue a un hotel con una amante, luego a almorzar y hasta visitó su propio consultorio. Al regresar a su casa, fingió encontrar a su familia asesinada y llamó a la policía. Sin embargo, su coartada no convenció a los investigadores y, tras varias contradicciones, Barreda confesó el cuádruple crimen que le valió la cárcel, de donde saldría ya muy mayor para morir no mucho tiempo después. Pero en sus últimos años, Barreda le obsequió sus infames anteojos que lo caracterizaban a una amiga diciéndole: «Te los regalo porque cuando me muera vas a poder venderlos y va a salir guita. Es un regalo. Acá están todos locos. Llegaron a vender remeras y tazas con mi nombre». Y así hizo la mujer 2 años después de... ¿Cuánto creen que sale esto? Lo de intención. Para mí, 200 lucas. $200. la muerte del asesino múltiple, publicándolos y vendiéndolos en Mercado Libre 25 lucas. por una suma que en aquel entonces era bastante cuantiosa, ya que superaban los $100.000. Número 6. No, está re quemado. Número Un auto, boludo. Dejate de 5. romper la bola. Un auto buena gama, boludo. Que la situación de violencia en México es grave, especialmente en el norte, es de todos conocida. Pero un cliente de Mercado Libre pudo comprobar, tras hacer una compra, lo naturalizada que está la violencia en su ciudad en Guanajuato. El cliente había comprado un celular, uno que esperaba con ansias como toda compra en línea, contando las horas para que le llegara el paquete. Ya estaba saboreando el momento de abrir la caja de su nuevo smartphone e instalarle todas las aplicaciones posibles. Así que, cuando su timbre sonó con la famosa frase «Mercado Libre», saltó de la emoción. Recibió sonriendo al repartidor y, ya a solas, se dispuso a abrir la cajita. ¿Cuál sería su pavor ¿Tanto? al encontrar dentro de esa cajita no el celular por el cual había pagado, sino una poderosa y peligrosa granada de uso militar? ¡Carajo! El hombre no sabía qué hacer. ¿Abrir un reclamo ante Mercado Libre? ¿Venderla? No. Finalmente optó por la opción más segura: avisar a las autoridades, quienes fueron a su vivienda y la retiraron de forma segura. Según Mercado Libre, se trató de un caso de paquete equivocado, lo cual deja Una claro que granada. alguien realmente compró una granada en la plataforma y recibió el celular Nah, de pero este se otro puede poner una cliente. granada por Mercado Libre, no. Mercado Libre entregando una granada a domicilio. Es un montón, perro. Only in Mexico. Número 5. Número 4. Luis Felipe era un empleado brasileño de una agencia subcontratada por Mercado Libre
y trabajaba duro por el sueño de llegar a ser contratado directamente por la empresa, dado que significaría una mayor estabilidad laboral y un mayor ingreso. Hacía horas extra, más allá de lo que humanamente podía soportar, y sus condiciones de trabajo eran precarias, como en la mayoría de las empresas subcontratadas por la plataforma en Brasil, hecho que ha sido denunciado en innumerables ocasiones. Pese a todos sus esfuerzos, Luis Felipe fue despedido de la empresa un 19 de febrero y sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. Para más INRI, el encargado que le dio la noticia, le dijo que no se fuera, que siguiera trabajando por ese día hasta completar el turno y que ya mañana no se presentara. Ante esto, Luis Felipe se acercó a su zona de trabajo donde empaquetaba y, delante de sus compañeros, decidió poner un punto final a su vida de una forma que no puedo mencionar aquí. Sus compañeros quedaron horrorizados e interrumpieron las labores para enojo del encargado, quien se acercó al tumulto y les exigió que taparan el cuerpo con una lona y siguieran trabajando, que para eso les pagan. Mentira, no para mentira, mirar. mentira. Tras estar un rato con la lona encima, el cuerpo fue trasladado a otra zona de la área de empaque para que no entorpeciera las labores de los demás empleados, quienes tuvieron que seguir adelante como si nada hubiera sucedido ante la presencia de un muerto. Horas después, el cuerpo fue retirado por las autoridades. Se le tomó declaración a los testigos ante la molestia del encargado, que le exigía a la policía que intentaran ser rápidos, pues tenían una meta que cumplir, y el turno siguió adelante. El caso fue denunciado por varias organizaciones gremiales, y la actitud de la empresa y del encargado batió todos los récords de inhumanidad posibles. Creo que está Porque chequeado, si bien es cierto que hay un dicho que dice que, pese a todo, el show debe continuar, este caso fue simplemente aborrecible. Número 4. Número 3. Nair Galarza es una de las convictas más famosas de Argentina, y su caso fue uno de los más mediáticos que se recuerden en ese país. Fue también la mujer más joven en recibir una sentencia de cadena perpetua en la historia criminal del país rioplatense, tras matar de 2 balazos, cuando tenía solo 19 años, a un joven con el que tenía una relación afectiva. Bautizada por la prensa amarillista como el bombón asesino o el ángel asesino, la bella joven capturó la atención de todos los medios, pues la gente se preguntaba cómo una chica tan joven y de no mala posición económica había sido capaz de asesinar a sangre fría a su novio con el arma de su padre, quien era policía. Su historia llenó ríos de tinta y se hicieron sobre su caso no solo documentales, sino hasta una película, llamando la atención de muchos la frialdad de Nair Galarza en cada una de sus declaraciones. Pero en el año 2020, el caso volvería a ser titular, cuando en Mercado Libre un anónimo, el cual muchos sospechan era alguien al servicio de ella, puso a la venta una confesión en un diario íntimo de la joven asesina. Por dicha confesión se pedían 200.000 pesos argentinos, unos $1.800 al cambio de la fecha en que salió la publicación, pudiendo financiarse la compra del infame manuscrito en varias cuotas. Hubo algunos indicios de que la mismísima Nair estaba detrás de la venta de esta página y que tenía intenciones de, en caso de concretarse, seguir produciendo memorabilia vinculada a su persona para hacer dinero, lo cual implicaría lucrar con un asesinato brutal por el cual fue condenada
a pasar el resto de su vida entre rejas. Quizá muchos se pregunten por qué este caso trepa más alto que el caso de los lentes de Barreda. El punto es que en la ocasión anterior, la venta de los lentes era para ayudar a una mujer que nada tenía que ver con los asesinatos. En este caso, en cambio, al parecer, se trató de la mismísima asesina intentando lucrar con su crimen. Número 3. No sé qué tan chequeado está este, ¿vale? Número 2. Inchequeable que Hay sea una real frase el papel con la escritura, ¿no? Muy ¿Cómo se sabe que es real? popular entre los otorrinos, Pues un papel lo escribí yo. que dicen a sus pacientes que los oídos solo se deben tocar con la punta de los codos. En otras palabras, lo que quieren decir es que no deben tocarse absolutamente con nada los oídos. Así de sensibles son estos órganos, cuyo dolor, sabemos, es capaz de producir uno de los más terribles que el ser humano puede soportar, y cuya función apreciamos más que a ninguna otra, quizás solo por debajo de la vista. Cuando en Colombia salieron a la venta por Mercado Libre las gotas Spray Teeny Drop, se popularizaron muchísimo entre los usuarios de la plataforma, pues prometían auténticos milagros para la salud. El problema apareció poco tiempo después. Los usuarios de Teeny Drop comenzaron a dejar malas reviews y a afirmar que, luego de usar las gotas, experimentaron síntomas gravísimos Ay, asco, como boludo. infecciones auditivas, perforaciones de tímpano, vértigo, alteraciones cardiovasculares, enfermedades cardíacas y problemas neurológicos. Muchos de los usuarios de Teeny Drop sufrieron daño permanente en órganos vitales como el corazón, los riñones, el hígado y la piel, y no pocos quedaron sordos de por vida. No, es un montón, perro. ¿Esto lo tiene Mercado habiendo Libre? algunos casos incluso que llegaron a la muerte. El ministro de Salud de Colombia investigó tanto a la plataforma como a quienes fabricaban esas gotas y notaron que no tenían ningún tipo de habilitación, por lo cual procedieron a lanzar una campaña a nivel nacional advirtiendo del peligro de colocarse Teeny Drop en los oídos, obligando a Mercado Libre a retirar todas las publicaciones del producto de su plataforma. Igual que luego en Mercado Libre puedes vender un frasco con cualquier cosa, ¿no? No sé, supongo que sí. Capaz que le retiran la publicación a ellas. No tengo idea. Pero el daño ya estaba Claro, por Facebook sí, en Facebook Marketplace hay cada cosa. Vos buscas lechuga en Facebook Marketplace y fíjate lo que te sale, amigo. hecho y los Pero en Mercado Libre no sé cómo filtrar eso. Para mí deben tener bots bastante avanzados. damnificados eran miles en toda Colombia. Al parecer, la fórmula de Teeny Drop contenía sustancias tóxicas de todo tipo, incluyendo dosis de cianuro y ácido clorhídrico que, según el fabricante, cumplían la función de limpiar al oído de cera. Una auténtica barbaridad que arruinó la vida de muchísimos colombianos al empezar este año 2025 a la fecha de subido. Ah, muy reciente video. esto además, boludo. Tremendo. Número 2. Muy reciente. Número 1. Una poción. Karen Leylen Oviedo era una mujer argentina de origen mendocino, casada con un hombre llamado Rolando Aquino, quien tenía un hijo, Elías Aquino, producto de un matrimonio anterior. Sin embargo, Karen no estaba feliz ni con su hijastro ni con su matrimonio. Decidió poner fin a su esposo y a su hijastro de la peor forma, matándolos. El 7 de julio de 2019, el niño Elías fue llevado al hospital por su padre y por Karen Oviedo tras una repentina descompensación.
A pesar de los esfuerzos médicos, el chico falleció el 12 de julio debido a una intoxicación aguda. En ese momento no se identificó la causa exacta de la intoxicación, aunque ya la asesina dio señales de alerta al pedir que cremaran el cuerpo del pequeño, algo a lo que se opuso su madre biológica. Pero la que pasaría a la historia como la envenenadora de Guaymallén volvería a la carga. El 7 de febrero de 2021, Rolando Aquino comenzó a vomitar violentamente y se desmayó en su hogar en Guaymallén. Fue trasladado a una clínica local donde falleció 2 días después. La autopsia reveló la presencia de etilenglicol en su organismo, lo que llevó a sospechar de un envenenamiento y al arresto de su viuda. Pese a negar en un principio los hechos, lo que terminó involucrando a la mujer de forma irreversible fue su historial de compras en Mercado Libre. Pues ahí había comprado bidones de etilenglicol, el cual había leído en búsquedas de Google que era mortal y dejaba pocos rastros. ¿Qué es eso? Debe ser un Al combustible, respecto, ¿no? el fiscal Guzzo, que actuó en el caso, hizo un relato de las testimoniales de los distintos peritos y médicos que coincidieron en que la muerte de Aquino y de su hijo fue precisamente por ingesta de etilenglicol. Para el auto es... El funcionario judicial se preguntó: ¿Aquino y su hijo tenían inclinación s***? ¿Quién buscó en internet el etilenglicol? ¿Quién compró este producto por Mercado Libre y luego intentó borrar el historial de búsqueda? ¿De quién era la cuenta de donde se compró el líquido? Estas son las pruebas. Refrigerante, Así ahí va. que el caso de la envenenadora de Guaymallén pasó a la historia no solo por lo terrible, sino por ser el primer caso de la historia criminal que se resolvió gracias a los registros de una compra de Mercado Y encima Libre. lo de Mercado Libre es como que ni te lo enterás, boludo. Número 1. Qué loco, guacho. Qué loco. Igual, obviamente... Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Mercado Libre no tiene culpa de nada. O sea, si no lo compraba por Mercado Libre, lo iba a comprar en el Walmart, ¿entendés? O sea, da igual. Pero está loco que esté Mercado Libre ahí metido y que nunca se sepa nada. Loco, guacho. Mostrar tu historial de Mercado Libre. A ver, ¿cómo puede ser mi historial de Mercado Libre? Le voy a buscar, a ver. Voy a ver mi historial de Mercado Libre, a ver. Mis compras. Mis compras. A ver. Les voy a decir para no filtrar nada por las dudas. No, no puedo mostrar, no puedo mostrar. No, bueno, sí, les muestro. Vea, les digo. Vidrio templado, antiespía, 9D. Un vidrio antiespía para el celular. Que es porque yo tenía pensado comprarme el iPhone 16. Que no me lo compré. Dijo, me compro el vidrio antes de que me comprarme el celular. Y no me lo compré nunca. Un trípode. Bueno, otro trípode. Muñeca inflable. Trípode para el auto. 2 auriculares. Un monitor. Un chip prepago. Un pegamento. Una chomba. Un conjunto deportivo. La máquina esta que me compré para hacer dominadas. Un antipop. Una gorra. Un cabo portátil. Un emisor, transmisor Bluetooth. Una cabeza de calavera. Un boxer suelto Kingston. Auricular gamer. 2 sillas. 2 riñoneras. Zapatillas Osiris. Cadena mini Gengar de Pokémon. Teclado HyperX. Soporte para barra. 3 cadenas cubanas. Todas compras al pedo. No, boludo, son compras que uso, boludo, por favor.
¿Qué es esto? Cadena cubana. Bueno, muchas cadenas tengo. Agua mineral. Pintura para pelo, rostro. Peluca. eh, Jarra eléctrica. Consolador. eh, Cable USB-C. Cargador múltiple. Micrófono. Puede ser. Esas cosas. Tengo colchón inflable. Sigo diciendo. Esperá, boludo. Y después dice que no tiene plata, boludo. Pero esperá, las compras son de 2024. Ya estoy, boludo. Sigo. Bueno. Banderas publicitarias. Bueno, las dos banderas que tengo acá atrás. Agua mineral. Monsters. 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 Cable DisplayPort. Una mesa. Un mouse. Una televisión. Agua mineral. Peluca. Una cinta de correr. 12 tangas. Antifaces para dormir. Texturizador. Polvo texturizador para el pelo. Una balanza. Más agua mineral. Router de Wi-Fi. Trípode. Aspiradora. Un libro. Una camiseta del Paris Saint-Germain. Pegamento. Un parlante. Un asiento para hacer ejercicio. Agua mineral. Cable red. ¿Qué compras de Virgo? Bueno, boludo, pero ustedes me están diciendo que le diga. Si no le digo más nada, boludo. Va, ya está, basta. No compré una pala.